Hola Lorenzo, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar de esto que tiene que ver con la psicología afirmativa LGBT, que me parece un tema sumamente importante y atingente a lo que es nuestra realidad el día de hoy. Y como para entrar rápidamente en materia, me gustaría preguntarte, mira, de manera general, ¿qué es la psicología afirmativa LGBT? Bueno, primero de todo, hola Eduardo. Y bueno, para explicar un poco sobre la psicología afirmativa, principalmente el objetivo de la psicología afirmativa, como más general, es sobre todo el poder prestar todo lo que es apoyo y servicio a personas con diversidad sexual y de género. Es un poco como lo más simple. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene todo este campo es poder entender todo lo que son las herramientas que necesita este colectivo específicamente y un poco todos los tipos de retos y dificultades por los que tienen que pasar. Ok, muy bien. Y cuéntanos, Lorenzo, ¿cómo surge esta psicología afirmativa y cuáles son sus postulados principales? Vale, de cómo surge esto, como siempre, al final, como decía también la psicología y la historia, ¿no? De que todo se ha desarrollado mucho en el siglo pasado y sobre todo creo que, o sea, podríamos hablar sobre todo quizás más del pasado, de como de Freud, de todo lo que es el informe 15 y tal, pero es verdad que eso es remontarse un poco y también juntarlo un poco con lo que es la historia de la sexología. Pero si nos puedo referir específicamente a cómo surge lo que es la psicología afirmativa como un poco como corriente, como una forma un poco más asentada, sí que nos tenemos que ir a Estados Unidos en los años 70. O sea, imagínate, son los 70, están con la crisis del VIH totalmente en la cima, en el peor momento, y se junta un poco esa crisis con todo lo que son las protestas por la guerra de Vietnam, y un poco todo un momento en el cual básicamente hay mucho cambio social. Entonces, con ese cambio social, que luego después, no sé, después la OMS ya despatologiza la homosexualidad dentro de su catálogo de enfermedades, sino que sí que lo deja más como un trastorno mental, que luego ya después se cambiaría años después. Pero a partir de ahí es cuando sí que se empezó como a ver un cambio. Pues también luego esto, como suele ser de todo esto también a nivel de cuestiones LGBT, al final era todo también muy político. De verdad que se ve muchas de la historia como se intentaba pasar un poco más, se intentaba un poco menos, pero dentro de lo que era todo lo que era la comunidad psiquiátrica sobre todo, sí que había como gente que quería poder estudiarlo mejor, poder ya tomarlo más como una población con unas características culturales específicas con las cuales poder darles la atención. De ahí, por ejemplo, en la Asociación de Psicología Americana Ujú. surge un comité creo que era o sea, traducido sería algo así como Comité de Asuntos Gays y Lésbicos, que No. ahora, por ejemplo, se ha transformado en lo que se conoce como la División 44 de la APA, que sigue existiendo y sigue siendo totalmente funcional y activo ahora mismo. Y a partir de ahí es un poco como es todo el caldo de cultivo, empezó como toda esta investigación, toda esta parte más de literatura para poder entender todo lo que es todo esto, todo este fenómeno en per se. Y un poco los postulados principales, a mí me gusta mucho cómo se cristaliza como en tres conceptos específicamente. Por un lado tenemos lo que es la naturalización de lo que es la diversidad sexual y de género, es decir, poder, sobre todo en consulta y luego también a nivel de, pues, por ejemplo, eso de una divulgación desde la naturalidad, desde que esto es obviamente forma parte de la naturaleza humana y que no podemos juzgarla porque simplemente está y existe y tenemos que aceptarla como tal cual es. Luego, el segundo objetivo, digamos, que tiene es el poder formar a profesionales, cosa que, por ejemplo, la APA ha hecho, por ejemplo, documentos y cosas así, sobre todo para profesionales, para que puedan realmente poder empaparse de todo este contenido y dar un buen servicio a todo lo que es el colectivo. Y un tercero, sobre todo ya la parte más práctica, que es el poder, lo que dije al principio, el dar ese apoyo, poder dar ese acompañamiento, que eso todo pues, requiere también de que hace un conocimiento específico de lo que está pasando. Oye, perfecto. Súper interesante lo que nos estás comentando, como para tener una idea de desde dónde se transporta esta visión y esta idea que también comparto de naturalizar, disculpa, Sí, naturalidad. un tema que es cotidiano, o sea, que está que nuestra historia en general la constata, digamos, como tal, más allá de que haya existido algún periodo por el cual fue estigmatizado y violentado, ¿no? Oye, Lorenzo, en términos de prácticas clínicas, ¿cuáles son las prácticas más habituales en esta perspectiva?
La verdad que esto, como hemos visto, también forma parte quizás de un conocimiento. Entonces, es verdad que a nivel de prácticas clínicas, yo creo que quizás lo que más se puede convertir en una práctica clínica en sí, yo creo que forma parte de cómo apoya la alianza terapéutica que tienes con el cliente. Al final también cuando te viene una persona con la cual, por ejemplo, tú dices, oye, me estoy especializando en esto, quiero hacer psicólogo afirmativo LGBT, la persona está buscando también esa conexión con una persona que entienda lo que está pasando, entienda todas las dificultades que puede tener desde una persona trans que está haciendo toda una transición, desde una pareja gay que está teniendo problemas con su matrimonio, por ejemplo, a miles de variables específicas. Entonces, por un lado tenemos toda esa parte de tener ese entendimiento para el paciente y que realmente crea una herencia terapéutica que es muy buena para todo lo que es el trabajo que se hace en terapia. Entonces, luego a partir de ahí, digamos, ya empezamos con más prácticas que sobre todo pues ya viene más de conocimiento, desde también un trabajo incluso propio, de que el propio terapeuta pueda hacerse preguntas sobre cómo afronta todo este tipo de cosas, porque creo que también siempre está todo el tema de que, claro, nosotros como psicólogos siempre tenemos la idea de no podemos juzgar al cliente que nos viene. Y está muy bien, en teoría, pero es verdad que muchas veces, pues, por ejemplo, específicamente con este tema, muchas personas nos hacen realmente un planteamiento porque al final se da por sentado, se da por estándar. Entonces no hay un planteamiento de esto me genera este tipo de emociones o me he planteado, por ejemplo, el propio género, me he planteado experimentar con mi sexualidad. Entonces son cosas que también son interesantes a la hora de poder trabajar en terapia para poder también trabajar. Y luego a partir de ahí, también mucho del resto de cosas que se hacen en terapia sí que son más estándar, digamos, desde trabajamos, pues yo qué sé, conflictos familiares, pues estamos trabajando con conflictos familiares como lo haríamos realmente con una persona que no tuviera diversidad sexual o de género. Pero digamos que eso sí que lo comentamos un poco más después, pero forma parte del final de muchas técnicas que sí que son mucho más comunes para todos los psicólogos. Ok, perfecto. Oye, Lorenzo, ¿y a tu juicio frente a qué tipo de conflicto es particularmente útil esta perspectiva? Vale, a nivel de conflictos, yo creo que también es súper interesante cuando nos llega un cliente, sobre todo hay como realmente hay varios tipos, pero hay una cosa que se trabaja mucho y se conoce, digamos, en la literatura, que es, se trabaja con los estresores de minorías. Los estresores de minorías se escriben que son como cuestiones o situaciones particulares que una población recibe específicamente por formar parte de esta minoría. Entonces, son cosas, por ejemplo, también se ha aplicado mucho, por ejemplo, a casos de racismo, de a lo mejor de poblaciones marginales, por ejemplo. Se usa mucho ese término. En afirmativa LGBT específicamente sí que se habla de dos situaciones muy claves. Luego también una tercera, pero sobre todo las dos y luego como un poco la relación entre ambas. Entonces, se puede dividir tanto como en conflictos interiores y conflictos exteriores. ¿Vale? A nivel de conflictos interiores, lo que se suele hablar es que lo que suele trabajar mucho es todo lo que es la autoaceptación. Sobre todo toda la parte de asumir la propia identidad. Sobre todo, pues, soy una persona, soy homosexual y no me veo teniendo relaciones con otros hombres, por ejemplo. Pues eso, por ejemplo, se tendría que trabajar en terapia, ver qué es lo que ocurre, por qué hay todo, por ejemplo, hay una homofobia interiorizada ahí muchas veces. Entonces, ese tipo de conflictos internos sí que se trabajan a nivel de cómo te puedes aceptar más, cómo poder ir consiguiendo dar pasos. Luego también a veces también luego ya se ha unido un poco el tema social. Y luego por otro lado tenemos el exterior, que justo hablando del social, el exterior al final viene a trabajar todo lo que son las situaciones de violencia, principalmente. O sea, todas las situaciones de acoso homofóbico, acoso transfóbico, que estas pueden ser muy variadas. Pero al final es eso, es poder trabajar con la persona en cómo está desarrollando una situación. Por ejemplo, sobre todo esto pasa muchas veces en un entorno más cotidiano, como puede ser pues, la propia familia o, por ejemplo, instituciones académicas, como puede ser el colegio, el instituto, etcétera. Entonces, ahí sí que tenemos que ver cómo trabajar todos esos conflictos, cómo los está llevando, cómo le están afectando psicológicamente. Pues ahí podemos tener desde casos de depresión a que estén pasando por una serie de abusos. Entonces, ahí sí que tiene más variopintas, pero principalmente son el tipo de conflictos con los que suelen trabajar. Oye, perfecto, Lorenzo. Oye, y aprovechando que hablaba un poco también de la familia o del background cercano de las personas, ¿incluye de alguna manera esta psicoterapia a gente vinculada cercanamente al consultante? A ver, como la respuesta corta sería sí, sí depende, De acuerdo, sí. pero, pero bueno, pero como es realmente hablando bien, o sea,
el tema de esto depende mucho de la situación. O sea, obviamente, si estamos ante, por ejemplo, una familia en la cual hay una serie de violencia homofóbica, transfóbica, lo que sea en ese momento, sí que es mucho más complicado introducirlo. Pues al final, obviamente, como es todo en psicología, yo creo que como funcionan mejor las terapias es tú le ofreces la herramienta a la persona decide si quiere hacerlo o no. Entonces, se da la oportunidad, sí, en muchos casos, sobre todo en esos casos cuando hay tanta violencia que obviamente no lo hay. Entonces, es complicado. Luego también siempre hay como un trabajo muchas veces que se hace, sobre todo si estaba pensando más en este tipo familias y tal, en que muchas veces la propia persona tiene que hacer una decisión de su familia. Entonces, hacer esa decisión hace que también no puedas trabajar con ellos porque al final es como, pues, aléjate, consigue ser independiente, que bueno, eso también depende, cómo es eso, también suena muy bonito en la práctica, como es en la teoría, pero en la práctica es muy difícil que una persona, sobre todo esto pasa mucho con menores, que a lo mejor le dice, bueno, pues tienes que hacer esa separación y tal, y es un menor que no puede salir de su casa, no puede ser independiente, no puede tener su propio... Entonces, hay esa parte de eso es compleja, que es la que sí que la familia está dispuesta, perfecto, pues se puede trabajar, se puede ver qué emociones hay, qué mitos suele haber, qué cosas se puede trabajar, que no estén funcionando bien. Entonces, eso también hace un trabajo muy bonito que también hace que la familia pueda tener una mejor relación. Pero también es lo más complejo que suele ser son esas situaciones de familia ya estructuradas, rotas, que luego es una situación muy triste, porque tienes a una persona que al final no ha dejado una relación tan importante como puede ser una relación padre-hijo, madre-hija, o lo que sea, que se rompe por este tipo de cuestiones. Pero bueno, además de eso, o sea, al final, todo esto al final son un poco capa sobre capa. Muchas veces te viene una persona con un problema y luego vas viendo qué está pasando, entendiendo también que hay como una capa por encima de, además, es LGBT, es gay, es trans. Entonces eso genera una serie de situaciones específicas que están amoldando a ese tipo de situación. No, de acuerdo. Lo has dejado sumamente claro y sumamente bien ilustrado. Así que se agradece esa apertura a comentarnos ese tema, porque efectivamente la pregunta era más fácil responder que sí, pero tienes toda la Sí. razón, pues tiene muchas capas. Oye, y finalmente, Lorenzo, ¿qué aspectos o herramientas te parecen a ti las más importantes de este enfoque? Yo creo es verdad que yo lo pienso y suena un poco tópico, que es un poco el trabajo con uno mismo. De No. verdad que suena como muy en plan de todos los psicólogos hacemos un poco eso al final con todos nuestros clientes de alguna forma u otra, o sea, estamos trabajando con la persona. De verdad que en esto específicamente porque muchas veces tenemos todo eso, como hemos visto antes, muchos son o autoconflictos o conflictos con otras personas. Entonces, todo forma parte de cómo la persona se autogestiona y está automanejando todas esas situaciones, porque al final muchas veces son situaciones no me sale la palabra, que dejan a la persona muy aislada. Entonces, autoaceptación, el poder ser más independiente emocionalmente, el que la persona se aprenda a querer, todo ese tipo de cosas son, creo que, las herramientas y aspectos más simples que se pueden hacer, principalmente porque es algo que la persona va a tener que convivir todo el resto de su vida con ellos mismos, o sea, que lo que, como es la arquitectura básica, digamos. Y luego a partir de ahí ya luego se pueden ir viendo cosas. Yo creo que específicamente también sirve mucho el tener una base de sexología en todo este tipo de prácticas, sobre todo porque al final son personas que están, ¿cómo es? Están enfrentándose a los límites de lo que nosotros podemos considerar como tradicional, como podemos considerar lo estándar. Entonces, tener realmente una base para que pues, la otra persona también está explorando también un mundo o una sociedad que no se ha adaptado a ellos y no ha podido darle las herramientas. Al igual que nosotros, por ejemplo, nos han dado clases de sexualidad muy centradas en el sexo heteronormativo. Es muy difícil, por ejemplo, para un joven gay que diga, oye, ¿y cómo hago yo esto? Entonces, hay toda esa parte, por ejemplo, que también es importante en el acompañamiento y que te requiere un poco de conocimiento de sexología para poder dar una buena formación, unas buenas bases y poder dar una terapia bastante efectiva. Oye, muy bien. Oye, Lorenzo, te quiero agradecer tu tiempo. Mira, voy a comentar que estamos haciendo la entrevista en un día sábado. Imagínate tú a tus 4 de la tarde Sí. para poder adaptarte a nuestro horario. Así que te agradezco mucho que te hayas dado esta instancia para poder comunicar
lo que involucra esta psicoterapia, y tanto práctica como conceptualmente. Y tal vez en otro momento nos estamos volviendo a ver, tal vez en otro tema. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia. Venga, un abrazo también para ti. Muchísimas gracias por la oportunidad. De nada, cuando sea, vuelvo aquí a hablar de más temas. Vale.